Vamos a ver sobre la lectura comprensiva porque hay muchos ejercicios que sí nos colocan en la prueba de este tema. Pero primero, dentro de lectura comprensiva, nosotros vamos a encontrar varios subtemas. Vamos a encontrar tesis, argumentos, idea central, idea principal, idea secundaria, inferencias, y todo vamos a verlo en este momento. Es decir, que vamos a ver como la parte teórica, por llamarlo de alguna forma, muy cortito, muy al grano, y después vamos a resolver ejercicios donde ustedes van a aplicar ya todos estos conocimientos. Muchos de ellos ustedes ya conocen, ya hemos visto, pero no hay problema, que mejor si podemos nuevamente toparlos o profundizarlos también. Primero, en cuanto a la tesis, usted siempre debe estar seguro que una tesis es una opinión, una postura o una idea que se sostiene y que se busca defender mediante argumentos, razones o reflexiones. Como siempre les he dicho, la tesis es la postura que yo tengo, mi forma de pensar, mi opinión. Y cuando usted tiene una forma de pensar, ¿quiere defenderla o no? Claro. Cuando usted tiene una forma de pensar, ¿tiene sus motivos y razones? Claro. Por algo tenemos esa postura, porque quizá vi en algún momento algo, aprendí, estudié, alguien me dijo, pero mi postura yo la busco defender. Esa es una tesis, que dentro del texto busco aquella idea que es debatible, aquella idea que se va a buscar defender. Dentro del texto, la tesis puede estar en cualquier parte. No es que la tesis siempre va a estar en la primera línea, o va a estar al final, o va a estar en el medio, o cuenta tantas palabras y ahí está. No, la tesis puede estar en cualquier parte del texto. Pero ¿qué debe tener en cuenta usted? Que una tesis va a ser lo más importante del texto. Primero lo más importante. Y todo lo demás va a venir de la mano con la tesis. Es decir, que a partir de la tesis vienen los argumentos. ¿Qué otras características vemos de la tesis? Que es una idea debatible. Eso es algo muy importante para que usted identifique la tesis, que sea debatible. Es decir, que yo la sostenga con argumentos. Que no sea solo una idea simple, sino debatible. Como ya le decía, que todo el escrito gire alrededor de la tesis, debe ser discutible, sustentada con argumentos, específica y completa. Ya vamos a ver igual un ejemplo de una idea que es una tesis y de una idea que no sería una tesis. Pónganme atención en esto que les voy a decir. Dentro de un texto, siempre la tesis funciona como idea principal. Dentro de un texto, siempre la tesis funciona como idea principal o como idea central, pero no toda idea central es una tesis. Acuérdese eso. Toda tesis sí es una idea principal, pero no toda idea principal va a ser una tesis. Puede que en un texto haya solo una idea central, una idea principal y listo. Pero la tesis sí funciona también como esa idea principal. Obviamente un ejercicio no le va a decir, a ver, haya la tesis y haya la idea principal. No va a ser diferente, va a ser lo mismo. Hay textos que no tienen tesis, que solo tienen una idea principal, pero hay textos que sí tienen tesis. Eso prestará atención. En eso debe estar muy atento. ¿Y cómo identifico entonces yo la tesis con esta característica? Primerito, debatible. Si es que usted puede debatir esa tesis, si usted puede argumentar esa tesis o discutirla, es una tesis. Es decir, que yo tenga argumentos a favor y en contra, que yo tenga personas que estén a favor de lo que estoy diciendo o personas que estén en contra. Ahí sí yo cumplo con esto de una tesis, ¿sí? No se vaya a olvidar, puede ir copiando ahí estas partes cortitas que vemos. Copie más lo que yo le voy diciendo y que no esté escrito, porque ya saben, las diapositivas yo les envío, no hay problema. Entonces, lo importante es que puedan ir copiando lo que nosotros no vemos. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tengo dos ejemplos de una idea discutible y una idea que no es discutible. La idea discutible dice, los alimentos transgénicos son una opción viable para suplir las demandas alimenticias de países del tercer mundo. ¿Qué veo yo aquí en mi tesis? Que se encuentra de una forma clara, está completa la idea, está incluso gramaticalmente completa, tiene sujeto, verbo, predicado,
Es discutible porque habrá personas que estén a favor, habrá personas que estén en contra. Habrá personas que crean que los alimentos transgénicos son una opción viable, habrá personas que piensen que no son una opción viable. Ahí es donde nace la idea de que sea una tesis, porque personas tendrán sus argumentos a favor y personas tendrán sus argumentos en contra. ¿Qué puede haber aquí? Quizá alguien diga, sí, en tal país funcionó los alimentos transgénicos. Sí, tal experto lo dijo. Sí, un ejemplo a tal persona le ayudó. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Ya dando todos esos argumentos para que la idea sea discutible, para que yo la pueda argumentar. Pero por el contrario, yo puedo tener una idea no discutible, que ahí ya no se consideraría una tesis, como el caso de aquí. La contaminación es mala para el medio ambiente. Eso no va a ser una tesis, más que una tesis, que es un hecho. Es algo evidente, es algo que ya está dado, no es algo que sea una postura, porque obviamente la contaminación es mala para el medio ambiente, no es una tesis, es un hecho. Todo el mundo lo sabe. Yo no tendré personas que me digan, no, la contaminación no es mala para el medio ambiente. Eso no va a suceder. Ahí la principal característica de la tesis, que sea discutible, debatible. Toda tesis debe ser argumentada, entonces ahí es cuando cumple con ser una tesis. Así que cuando usted lea, ya mira la parte principal, lo más importante es tesis, y pase por el último filtro, que es el más importante, si es que es discutible o debatible. Si yo ya veo que es un hecho, que es algo obvio, ya no. Como que yo diga, todas las personas tienen un corazón. ¿Quién me puede decir, no tienen un corazón, algunos tienen dos? No, es un hecho lo que estoy diciendo. Es algo que no se presta para que haya discusión o un debate. ¿Ya? ¿Estamos claros entonces hasta ahí en qué es la tesis? Sí, ¿verdad? Ya lo hemos visto eso, entonces no se olvide. Ahora, de la mano de la tesis, como veíamos aquí, que vengo con razones, con argumentos, porque yo busco defender esa tesis. Si yo sé que la tesis va a ser lo más importante, entonces los argumentos le vienen a apoyar a la tesis. El argumento es toda forma de defender una idea o una tesis. Es un razonamiento que se utiliza para demostrar o probar una proposición. Y con el argumento yo busco persuadir a la otra persona. Porque cuando estamos en por ejemplo, en un debate y usted tiene su postura, tiene su tesis, con todos los argumentos que tenga, que busca que la otra persona le crea. ¿Qué busca usted? Convencerle a la otra persona, que la otra persona también piense como usted. Ahí es donde entran todos esos argumentos. Entonces, tengo la tesis y los argumentos vienen de la mano de la tesis. Tengo la tesis, que sería lo más importante dentro del texto, y los argumentos son las ideas que le apoyan, las ideas que le defienden, las ideas que le sustentan. ¿Listo? Entonces, ¿Puedes retroceder un poquito, por favor? Ya, ahí o antes. Ahí nomás. Sí. Ya. Entonces, eso es lo que les menciono de argumentos. Si es que habláramos en palabras de idea principal, idea secundaria, la tesis sería la idea principal y los argumentos las ideas secundarias, porque es lo que le apoya a la tesis. No se olvide de eso. Ya, claro. Listo, entonces mire, la tesis, ¿a qué pregunta va a responder? ¿Cuál es mi postura sobre el tema? A esta pregunta va a responder la tesis. ¿Cuál es mi postura? ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es mi forma de pensar sobre el tema? ¿Listo? Y el argumento, ¿a qué pregunta responde? ¿Cómo fortalezco mi postura? ¿Cómo le fortalezco? No se olvide. Tesis, ¿cuál es mi postura? Y argumentos, ¿cómo le fortalezco? ¿Ya? Eso nada más. Ya sabemos
No vamos a profundizar en todos los tipos de argumentos, ya los hemos visto varias veces, ya los conocen, y bueno, en este examen más importante es que identifique qué es un argumento, pero de manera general vamos a ir interactuando. ¿Qué tipos de argumentos teníamos? ¿Cuál nomás tenemos? Argumento de autoridad. Ya, de autoridad, muy bien. ¿Qué pasaba en este argumento? Yo le voy a citar a una persona experta en el tema, le voy a citar a una organización también experta. Es una cita, básicamente, el argumento de autoridad. Por eso también cuando usted ve en opciones que debe elegir una tesis y ya ve una cita según tal persona, para tal persona, eso ya no va a ser tesis, eso es un argumento. ¿Qué otro argumento tenemos? De hecho. Ya, de hecho, muy bien, que es, como lo veíamos antes, es una idea que ya da un dato comprobado. A veces son cifras comprobadas, a veces son temas, pero ya comprobado. ¿Qué otro argumento vemos? De la causa. Ya, muy bien, de causa-efecto, argumento de causa, que a partir de un evento se va a dar su efecto, la causa y el efecto. ¿Qué otro argumento? El de cifras. De experiencia. Muy bien, el de cifras, probabilístico de cifras, el de la experiencia también. Un argumento muy común también es el de la experiencia, ¿no? Y lo más, eso bien conocido en nuestros padres, en nuestros abuelitos, que ellos cuando nos aconsejan o nos dicen algo, más que ellos digan, tal psicólogo experto lo dijo, tal profesional lo dijo, no, ellos que dicen, yo lo viví, yo lo experimenté, y ya es un argumento. ¿Cuál otro tenemos importante y muy reconocido? Analogía. Argumento de analogía. De analogía, muy bien. ¿De qué más? De ejemplo, acuérdese que también es un argumento de ejemplo, que simplemente digamos a tal persona eso vivió. Tal paciente pasó por esto, un estudiante vivió esto, de ejemplo. ¿Ya? Bueno, son como los más importantes, hay muchos tipos de argumentos, pero son los más importantes. Siempre recuerde que todos estos argumentos a mí me llevan a fortalecer la postura, a fortalecer la tesis. Eso es lo más importante. Entonces, hemos visto ya tesis, que sería dentro de un texto lo más importante, y argumentos vienen apoyándole y fortaleciéndole a mi postura. ¿Listo? Vamos, sigamos. Ahora vamos a ver qué es un tema. Un tema. El tema va a responder a la pregunta de qué trata el texto. Nada más. ¿De qué trata el texto? El tema es una idea muy cortita. A veces utiliza incluso una palabra, unas 3, 4 palabras. Es simplemente de qué trata el texto, el tema. Nada más. No es lo mismo que una idea principal o central. Ya vamos a ver a qué nos referimos con una idea principal o central. Pero tema simplemente de qué trata el texto. Algo general, algo muy cortito que le resuma en pocas palabras. Palabras mínimas. Mire, pero en cambio la idea central, ¿a qué preguntas responde? ¿Qué se dice del tema? ¿Qué es lo que resume del texto? La idea central es un poco más grande que el tema. Mientras el tema es algo muy corto, que solo me dice de qué se trata, la idea central ya me habla un poquito más del tema. Ya me da lo primordial del tema. En una frase, ¿cómo podría resumir el tema? Idea central o principal es lo mismo, ¿no? Eso sí, idea central o principal, usted lo va a encontrar, con eso ya sabe que es lo más importante del texto, cómo en una oración yo podría resumir. La idea central, llamamos la idea central, otra cosa que usted debe tener en cuenta es que es lo más importante del texto, entonces sin la idea central, el texto ya perdería sentido. Podría faltar una idea secundaria, pero una idea central no, porque es lo más importante. Si usted le borra, ya el texto ya no tiene sentido. Usted cuando lea y le borra la idea central va a decir, pero algo le falta lo principal, no entiendo bien a qué se refiere, no entiendo el meollo del asunto, no entiendo lo principal, porque la idea central es lo más importante.
Entonces, miren, por ejemplo, entre tema e idea principal o idea central, ¿cuál sería la diferencia? Tengo este texto de aquí arriba. El agua es necesaria para vivir, hace que el cuerpo funcione bien. Me baño con agua para estar limpio. Mi mamá usa agua para cocer la comida. Espanto al gato con un poco de agua. El tema, ¿a qué pregunta respondía? ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? Del agua. ¿Sí? Esta sería la respuesta. ¿De qué trata el texto? Del agua. Entonces, ese es el tema. Miren, así muy cortito, 2 palabras, simplemente el tema. Ahora, para la idea principal o central, ¿a qué pregunta yo respondía? ¿Qué se dice del tema? ¿Y cuál sería aquí la idea principal? Que el agua es necesaria para vivir. Esta sería la idea principal o central. ¿Por qué? Porque a partir de esto vienen las demás. Yo digo que el agua es necesaria para vivir y luego vienen ideas secundarias. ¿Cuáles serían aquí dentro de este texto las ideas secundarias, chicos? Ya sabemos, tema el agua, idea principal, que el agua es necesaria para vivir. Y ahora, ¿cuáles serían las ideas secundarias? Las que le apoyan, las que le complementan. Que ayuda para cocer la comida. Ya, que el agua ayuda para cocer la comida. ¿Cuál otra? Que se baña con agua para estar limpio. Ya, que el agua me ayuda para estar limpio. ¿Cuál otra? Que hace que el cuerpo funcione bien. Que hace que el cuerpo funcione bien. ¿Ya? ¿Cuál otra? Y espanta al gato. Exacto, y que uso el agua para espantar al gato. ¿Qué pasaría si yo le borro a esta de espanto al gato con un poco de agua? ¿Será que pierde sentido el texto? No. ¿Por qué? Porque es una idea secundaria. No pasa nada si yo le quito. Pero si yo le quito, el agua es necesaria para vivir, ¿qué pasa? Sí pierde el sentido, entonces ya se va eso central. Después que yo solo lance ideas secundarias, hace que el cuerpo funcione bien, que me baño con agua, ya no me va a decir mucho, porque la idea principal siempre debe estar dentro de un texto. Entonces, si vemos la idea, la diferencia, perdón, entre tema e idea principal, acuérdese de qué se trata, algo cortito, y qué se dice del tema, ya es una frase que más completa, que me dice ya más cosas. ¿Ya? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Ya entendimos de esta diferencia. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Listo. Entonces, como ustedes ya vieron, esto de idea principal y secundaria, y en el ejemplo ya lo sacamos, solo para un poquito más profundizarlo, la idea principal representa la parte fundamental del texto, mientras que la idea secundaria sustenta la idea principal. Mira, así como la tesis es lo más importante y viene de la mano con su argumento, la idea principal es lo más importante y viene con sus ideas secundarias. ¿Listo? ¿Qué más? La idea principal posee autonomía, o sea, no depende de otras. Ya veíamos acá, basta con que yo diga el agua es necesaria para vivir, ya, o sea, es lo más principal, lo más importante, no depende de las demás. Pero las ideas secundarias no tienen autonomía, sí dependen de la idea principal. Si van a depender de una idea central, de una idea principal, no pueden estar solitas, serían ideas sueltas. Tienen que estar de la mano con la idea principal porque únicamente le complementan, le sustentan, le apoyan, le ayudan, en otras palabras. ¿Ya? Cópienle un poquito. Pueden seguir copiando. ¿Ya? ¿Puedo seguir, chicos? Sí. Un ratito, profe. Ya. Ya. Cópienle, cópienle. No estarán ahí mientras están en mi clase acostados, ni que fuera la madrugada. Yo entendería si quizá les diera clase 7 de la mañana y dijeran, no, pues pobrecitos, 7 de la mañana, ¿cómo voy a ser tan inhumana y hacerles despertar?
hacer que estén prendidos la cámara, cambiados, vestidos. Eso va en contra de sus derechos. Imagínense ya 10:30, no, pues ya cualquiera se levanta, ya estamos a 1 hora de la mitad del día, ya se acaba. Entonces sigan ahí copiando. Ya. Listo, chicos. Entonces, ahora vamos con la idea implícita. Bueno, dentro de esto, de una idea principal, de una idea secundaria, de cualquier texto, siempre hay ideas implícitas también. Y ahí es donde yo utilizo la acción inferir. Ahí es donde usted empieza a inferir. ¿Y a qué nos referimos? Una idea implícita es algo que se encuentra oculto dentro del texto, que usted no lo va a encontrar de manera directa. Es decir, que no va a estar escrito. Esa es una idea implícita. Acordarse de esto. A veces les preguntan, ¿qué es una idea implícita? Y se olvidaron a qué nos referimos. Yo, como siempre digo, una idea implícita es ese mensaje subliminal, ¿no? Ese mensaje que no me están diciendo ahí tal cual, que no me está el texto escribiendo, sino que ya es un mensaje subliminal que a usted le manda y que solo a través de pistas yo voy a poder llegar a la conclusión, porque ya está sobreentendida. Hay veces que la idea central está de una forma implícita también. Entonces basta con todo lo demás que yo tengo y yo ya puedo sacar cuál es la idea más importante, pero de una forma implícita, no está ahí dentro del texto. No es difícil, no es complicado, es únicamente que usted lea con atención todas las pistas y que ya sepa la palabra. Así como el anterior tema, ¿se acuerda que veíamos precisión semántica? Yo tenía ahí espacios para completar y necesitaba buscar ciertas palabritas clave para saber qué palabra va. ¿Ya? Algo así, véalo en esto. Que igual necesito ver ciertas palabritas claves para ahí sí yo poder elegir cuál sería la idea implícita. Implícito es algo que está incluido en otra cosa sin que ésta lo exprese. Sin que ésta lo exprese, nada más. Una idea explícita, en cambio, sí es lo que está escrito. En este ejemplo, todas estas son ideas explícitas, porque están escritas, porque usted lee y encuentra de forma directa. No necesita imaginarse, no necesita razonar, no necesita inferir, ¿no? Una idea explícita está en el texto, pero una idea implícita está de forma oculta, como un mensaje subliminal, como una pista nada más. ¿Ya? Listo, entonces, ¿hay alguna pregunta, chicos, en estos pequeños temas que vimos?